Ay, ya me tenés cansado vos y este canal de mierda. Vaya. ¿Cómo que canal de mierda? ¡Ay, sos un hijo de puta! ¡K! ¡Me! ¡K! ¡Me! Vos y este canal se pueden ir bien a la puta que los remil parió. ¡Gallo, qué! ¡Por 4! ¿Qué mierda es eso? No, la puta madre. La tenés adentro, hijo de puta. Y a ustedes más le vale que dejen like. Hijos de mil puta. Buena gente, si me escuchan medio apagado que estoy grabando esto a las... Bueno, ya son las 7 de la mañana, iba a decir a las 6, pero no, ya son las 7, así que bueno. El primero que me diga sos un enfermo, porque estás grabando a las 7, cerra el orto. Pero bueno, cuestión. Por fin, después de como 300.000 veces, está acá el video prometido, ¿no? Les hago rápido para que vean el video, porque ya el video dura 40 minutos quitando la intro y todas esas pelotudeces. Primero que nada, como dice el título, es la opinión. Opinión, o sea, es subjetiva, no es objetiva. O sea, son mis gustos nomás. No te lo tomes como, no, este hijo de puta, mira lo que dijo, no sé qué. Te calmas. Pero también me puedes decir hijo de puta en los comentarios si querés. Porque hay un montón de chistes machistas, racistas, todo, de todo un poquito hay. Después, si quieren comentar una serie para que haga este tipo de video, por favor, mínimo, estos son los requisitos que pido, pongan título y nombre del canal. Segunda, que dure 5 episodios mínimo, o que si tiene menos de 5 episodios, que cada episodio dure de entre 25 para adelante minutos. ¿Me entienden? Porque si resumen una serie, si me dicen, no, resumí esta y tiene 2 episodios de 15 minutos, es como que te quiera cagar a trompada, ¿entendés? Porque tendría que hacer un video de cuánto duraría. Si esto dura 40 episodios, son 6 episodios de como 20 minutos, sería como hacer un video de 20 minutos, o sea, me cago en tu vida, boludo. Después, bueno, no sabría qué más decirle, la verdad. Nada más me despido y espero que les guste el video. Nos vemos al final del resumen con mi opinión personal, que esa sí no tiene guión, porque bueno, yo siempre que opino algo me gustaría sinceramente lo que me salga del corazón, ¿no? Capítulo 0. ¿Cómo ser un buen hijo? Richard Armenta, nuestro protagonista, empieza a escribir un diario luego de un intento de secuestro. Se ve que se burló de los narcos en México y le salió mal. Por cierto, me parece curioso que el supuesto mexicano se llame Richard. A ver, yo tampoco soy experto en nombres mexicanos, pero me parece que Richard es más yankee que otra cosa, solo por eso algunas veces me voy a referir a él como Ricardo. Pero continuando con el resumen. También nos cuenta que empezó a escribir el diario por sugerencia de una amiga. Aparte de que pidió 2 semanas de descanso en su facultad por el intento de secuestro, lo que me parece bien. O sea, imagínate caer al aula después de eso, estoy seguro de que más de un tipo te va a preguntar, ¿y cómo fue? Aparte de que por obvias razones Ricardo quedó paranoico. Pero bueno, volviendo al condumio. El prota se le da por googlear sobre una supuesta guerra mundial entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero lo importante no es eso. Lo importante es que el tipo menciona Yahoo Respuestas, hermano, en mi vida me había sentido tan viejo. Pero bueno, en esa página, el prota se da cuenta de que había mucha gente que se tomaba a broma el tema de la guerra entre las dos Coreas, que supuestamente, y según la serie podría provocar una tercera guerra mundial. Aunque bueno, hoy en día hay gente que hace chistes muy oscuros de lo de Rusia y Ucrania, así que muy alejado de la realidad no está. Al día siguiente el prota cuenta que el diario lo está ayudando y que salió de casa para ir al cine con sus compas Alex y Damián, lo que me parece extraño. A ver, a mí nunca me secuestraron, pero estoy más que seguro que una persona normal que tomo para no ir a la calle, tendría que quedar con miedo mínimo más de medio mes tirando para abajo. Puta madre, esto ya parece más crítica que resumen. Pero bueno. El prota yendo con sus compas, justo le sale un canal de noticias en la tele de un negocio que anuncia riesgo epidémico, pero que supuestamente todo está bajo control. Y a decir verdad, esa me la creo, porque el gobierno siempre dice que todo está bien cuando en realidad estamos peor que el perro de un fan de Sonic. Para aclarar, la enfermedad de la que hay que cuidarse es una variante de la gripe aviar.
A todo esto, Damián hace un chiste sobre la situación, pero a Richard esto le toca un poco los huevos, ya que el tipo parece ser bastante paranoico en general y empieza a decir que seguro era una pantalla de humo, que no podía bromear con cosas así. Básicamente, se pone en modo mamá. Alex entonces le dice al prota que se calme un poco. Ya al final Alex le tira la de dejarlo del cine para otro día, porque tenía miedo que el boludo del prota se infarte en la sala, que lo veo bastante posible. Nada más habría que poner a alguien que entre gritando, empezó la Tercera Guerra Mundial, y el prota la queda ahí nomás. Ahora otra vez, al otro día el prota estaba caminando por el parque. Mano, te intentaron secuestrar y andas por la calle como Paco por su casa. Este tipo se pone paranoico cuando le conviene la trama nomás. Pero volviendo al tema del video. El prota al ver algunas parejas en el parque se empieza a sentir solo, ya que supuestamente pasa un año desde su última pareja, y que después de eso nada más tenía encuentros sexuales sin quedar completamente satisfecho de eso, o sea, se acostumbró a tener novia, y ahora que no la tiene siente alto vacío. Después te tira que cuando pasó lo de la ruptura empezó a darle más bola a sus amigos y dejar de centrarse en mujeres con las que no iba a llegar a nada, lo que me parece correcto y respetable, aunque termina por decir que en realidad siempre pudo tener a todas las chicas que quisiera, o sea, el tipo debe ser el Mr. Personalidad, ser ultra mega fachero, y aparte, le debe medir mínimo 25 centímetros muerta. Siguiendo con el paseo, el prota se cruza con una mujer que iba con un abuelo, y al parecer el abuelo tenía cheto pollo en la garganta, porque tosió tanto que terminó cayendo duro al suelo. Al final el prota llama una ambulancia y se fue, porque la mujer no lo dejó ayudar. Estoy seguro de que si esto hubiera sido en la actualidad, la mujer publicaba algo en Twitter diciendo que un hombre el que le dijo que no necesitaba ayuda no la ayudó. Al día siguiente el prota se queda pensando, porque se puso a discutir con su viejo, cosa que parece pasar seguido, con la diferencia de que esta vez su madre no se puso del lado del prota. Pero bueno, cuando lo mandan a su habitación, el prota aprovechó para chatear con sus compas de otros países, haciendo énfasis en un llamado Rubén que vive en España. Este Rubén le explicó que en España con el tema de la enfermedad estaban hasta las bolas. Que si se moría un montón de gente, que si los hospitales estaban llenos, que si había toque de queda, etc. Y para terminarla de cagar, el Rubén le tira a Richard que en su país también habían dicho que estaba controlado, pero que al final todo se fue a la mierda. Esto obviamente aumenta la gran paranoia del prota, estoy seguro de que su nivel de paranoia es de más de 9000. A todo esto hay que sumarle que al día siguiente de la charla con el español, a Richard le llegan mensajes de su prima Jessica en Toronto, lo que explicaría un poco el nombre raro del prota, o sea, quizá el tipo viene de ahí o sus padres son de ahí, es la única forma que se me ocurre para explicar el nombre, pero bueno. Su prima le cuenta que se pudrió todo, que le hacen exámenes de sangre a los alumnos, que se llevaron a varios que estaban infectados, que están poniendo cuarentenas en un montón de lugares, y que dentro de poco van a cortar las comunicaciones en Toronto, que les avisara a sus tíos, o sea, los padres del protagonista, para que no vayan a Toronto, porque si no se iban a quedar atrapados. El prota entonces, como si fuera Flash con diarrea, corre y grita por toda la casa buscando a sus viejos, solo para encontrar una nota en la cocina de sus padres, diciéndole que ya se habían ido a Toronto. Al final el capítulo termina con el prota llorando mientras dice el título del capítulo. Capítulo 0,5. El aeropuerto. El capítulo comienza con el prota llamando a su mejor amiga, Diana, para contarle la situación en la que estaba. Obviamente, como buena amiga, le dice que llame a sus padres cuando bajen del avión y que les tire la info. El prota entonces como un desesperado llama a sus viejos ahí nomás, lo que obviamente no funciona, o sea, podrían estar en pleno vuelo y aunque bajaran del avión seguramente las comunicaciones ya estarían cortadas, así que F. Al final su amiga tiene un neurona activa y Johnny le dice a Richard que si la situación en Canadá estaba tan fea, que no permitirían vuelos de entrada-salida, que seguramente sus padres volverían dentro de poco. Al otro día, bien temprano, el prota se levanta para tomar una medicina para la garganta, cruzándose con unos infomerciales en la tele, quejándose de los mismos. Dato aparte, el prota dice, basta de boludeces, lo que tiene mi sello de aprobación argentino, porque la uso bien y en un momento idóneo, aunque claro, todo esto queda medio al pedo cuando recuerdo que está en México, según lo que tengo entendido ahí dicen algo así como, basta de chingaderas, o algo así, la verdad no sé, si me estoy equivocando corríjanme en los comentarios.
Pero volviendo a lo importante, entre esos infomerciales le sale un aviso del gobierno que le dice que va a haber toque de queda en toda la ciudad y que se suspenden los canales de televisión abierta hasta nuevo aviso. Tras eso el prota intenta dormir, aunque es obvio que no pudo. Más tarde ese día, para ser más precisos, a las 6 de la mañana, el tipo sale de su casa a trotar un poquito en el parque donde se murió el viejo. Mientras corría, el prota nota a un chico que parecía huir de algo, así que le llama la atención para ver qué le pasaba. Extrañamente el tipo le hace caso y le empieza a decir que vio cosas que comían carne y vomitaban sangre, o sea, primer guiño a los zombies. El prota entonces le pregunta qué vio, que a qué se refería, pero el chico todo paranoico le contesta que vayan a otra parte, que ahí no le podía contar. Y perdón la interrupción, pero acá solo puede haber dos caminos, o es la mejor actuación de un ladrón, o de verdad está cagado hasta las patas. Al final no llegan a nada, ya que se escuchan disparos a la lejanía y terminan dándole al chico que estaba asustado. El prota entonces, en vez de escapar de la posible muerte, decide intentar confrontar, pero por suerte una voz misteriosa le dice que se vaya y hace caso. Cuando el prota llega a su casa, decide llamar a alguno de sus amigos, o sea, Alex o Damián, para ver si se podía quedar en la casa de alguno y contarles lo que pasó. Al otro día, el prota empieza diciendo que tendría que ir a la escuela para pedir más días libres, lo que me parece una pelotuda. Es más grande que una casa, o sea, ayer viste cómo hicieron la beta de una narco ejecución, y estás dispuesto a salir solo para decirle a una vieja chota que te dé más días libres, ¿estamos todos locos? Pero bueno, después el prota cuenta que su plan es pedir días libres para ir a tomar un avión a Toronto y volver con sus padres, lo que me parece un plan de mierda. Al final termina contando que al día siguiente visitaría a su amigo Alex, diciendo que se quedaría ahí hasta que los padres de su amigo volvieran, porque al parecer los padres de Alex estaban en un crucero por el Caribe. Al otro día, mientras los amigos hablaban de posibles apocalipsis, al prota se le ocurre el zombie, lo que lo hace recordar lo que pasó en el parque hace unos días, o sea, la beta de narco ejecución. Al final le cuenta a su amigo, y este le dice que está preocupado por lo de la gripe aviar. Los dos amigos van a investigar a la computadora, pero al final terminan viendo un anuncio del presidente en la televisión. En este, el presidente anunciaba que estaban en alerta máxima, que se quedarán en casa hasta mañana, donde anunciaran un par de refugios militares para que la gente vaya, ya que estaban al borde de una pandemia. Al otro día el prota va haciendo su rutina normal, hasta que se dio cuenta de que todo lo que estaba pasando era idéntico a lo que su amigo español le había contado. A todo esto, por la calle empiezan a pasar vehículos militares anunciando lo de los refugios, y que supuestamente tenían una cura para los enfermos. Richard, en vez de quedarse callado, se le da por confrontar a los militares. Yo si hubiera sido Alex directamente veía que le llamaba la atención a un soldado y le clavaba una piña en la boca por boludo. El militar entonces, en vez de quedarse callado y hacerse el boludo, en cierta manera le confirma que fusilan a los enfermos en los hospitales, o sea, un completo estúpido. Estoy seguro de que cuando llegó a la base lo despidieron. Al otro día, el prota decide ir en busca de sus padres junto con su amigo Alex, pero ven que el aeropuerto estaba lleno de milicos. Al final cuando intentan entrar, una patrulla los frena e intenta obligarlos a que suban a una caravana para ser llevados a uno de los refugios. El prota entonces le dice a los policías que no se piensa bajar del auto, porque sí, estaban subidos a uno. Pero uno de los policías le dice que si intentan escapar, se abrirá fuego a discreción, lo que me parece algo exagerado teniendo en cuenta que, bueno, son putos civiles desarmados y que encima son adolescentes. Alex entonces acelera, subiendo al policía por encima del capo para después dar reversa para salir de ahí, o sea, el amigo del prota se puso bien alucin. Por obvias razones, empiezan a perseguirlos, y ahora sí entendería si dispararan al auto, o sea, acaban de golpear a un oficial con el auto. El capítulo termina con Alex y Richard escapando en el auto mientras los militares abrían fuego. Capítulo 1. Infección y premonición. El capítulo empieza narrando que los disparos le están dando al auto, y que en respuesta el auto va a explotar en cualquier momento. Pero lo importante no es eso, sino que todo lo que estuve narrando hasta ahora resulta ser un puto sueño, porque el prota se despierta con su mamá preguntándole qué mierda le pasaba, porque andaba gritando como mujer cuando la agarra un negro de 2 metros. Después el Ricardo le empieza a contar de manera resumida lo que soñó. Al final la madre le dice que no pasa nada, que no se ponga nervioso por su primer día en la facultad y que su papá lo iba a llevar.
Ahora, esto no es importante, pero me molesta mucho. En su primer día se cruza con su amigo Alex, y el chabón para saludarlo le dice, «Hey chavalín». Que no se supone que son monos, digo, mexicanos. Lo importante de esta charla es que Alex le dice que sus padres se fueron de crucero, igual que en el sueño, o sea, por ahora tenemos uno de los elementos del sueño, quizá otros más aparezcan, así que presten atención. A todo esto, algo que me viene molestando desde hace un rato es que no hay pausas entre diálogos o entre diálogo y narrador. Igual se le perdona por el simple hecho de que es una serie antigua, y en ese momento no se tenía los conocimientos que hoy se tienen, aparte según lo que recuerdo esto solo mejora con el paso de los episodios. A todo esto el prota le cuenta el sueño que tuvo a su compa, aunque con un poco más de detalle. Pero bueno, al final los pibes se separan, Alex yendo hacia la escuela y Richard desviándose del camino para intentar llamar a su prima de Toronto, más que nada para asegurarse de que nada está pasando. A todo esto el prota nos menciona algunas cosas de importancia, primero que nada, que su prima tuvo un sueño parecido al del prota, que su amiga Diana anda desaparecida porque desde que ambos quedaron en diferentes universidades por el tema de las carreras que eligieron, y por último, menciona que en Estados Unidos hay un brote de una mutación de la gripe. Aunque también dice que Estados Unidos ya encontró, o está cerca de una vacuna. De repente, el prota pasa otro día, diciendo que cerraron todas las escuelas de educación primaria y superior, también dieron el aviso de que cerrarían las universidades, lo que preocupa al protagonista. También menciona que ya no hay tanta gente en la calle, que si salís tenés que tener cubrebocas o como le decimos en mi tierra, los barbijos. Que la gente mantiene distancia y cosas así, o sea, este hijo de puta hizo una previa de lo que pasó en la cuarentena. A todo esto el prota baja de su habitación para intentar contarle de su sueño a su papá, pero lo vio tan relajado que al final pensó en mejor ir con su madre. De camino a buscarla se da cuenta que un tío suyo se encontraba allí para hablar con su mamá, y que supuestamente este tío venía de Guadalajara. El prota entonces, viendo que va a tener que esperar para hablar con su madre, decide llamar a su novia, pero lo atiende un mayordomo o algo así, que le comunica que su novia está hospitalizada, así que el tipo le pregunta la dirección y sale con el auto de su viejo directo a verla. Cuando Richard llega al destino, se da cuenta que el hospital está a estallar de gente, lo que destaca todavía más cuando te das cuenta que todas las calles anteriores estaban desiertas. Al final el prota entra con un poco de miedo, ya que pensaba que quizás se iba a infectar de lo que sea que esté amenazando al país. De paso nos enteramos del nombre de la novia, el cual es Miranda, y no voy a decir el apellido y segundo nombre, con Miranda estamos joya. Al final sube al 5º piso del hospital, donde sus suegros estaban. Tras una pequeña charla con ellos, por fin el prota puede ver a su novia. Solo para tener una charla de segundos, porque de repente se pone a toser como adolescente que fuma por primera vez. Así que el señor Villalba, el suegro de Richard y padre de Miranda, empieza a pedir ayuda, de paso amenazando con demandarlos por negligencia si no venían rápido. Ricardo entonces intenta calmar al viejo, pero este le falta el respeto y le dice que se vaya si no va a traer algún médico o algo así. Y el prota se va. O sea, el tipo que le gritó a un militar armado, el tipo que desafió a la autoridad e intentó escapar de un tiroteo en auto, o sea, sé que fue un sueño, pero eso nos demostraba cómo era el prota. Sinceramente cuando yo vi cómo le hablo, pensé que el Richard le iba a clavar tremenda piña en la cara al suegro, pero no, solo comenzó a irse mientras se quejaba de lo estúpido que es el señor Villalba. Mientras el prota se va, se cruza con la chica de su sueño, o sea, la que se le murió el abuelo en el parque. Esta le dice que lo conoce de la universidad, que tienen algunas clases y que lo vio jugando básquet. Y a ver, llámenme pajero, pero me parece no más, que la mina le estaba tirando onda. Estaban teniendo una charla de lo más chill cuando a Richard se le ocurre preguntar por qué estaba ahí, y la tipa le responde que por su abuelo. Y ahora se podría decir que ya tenemos 3 puntos del sueño, o sea, está la mina con el abuelo, el virus nuevo, los papás de Alex en crucero, y así muchas cosas más que se están repitiendo de manera distinta. Mientras los pibes se despiden, empieza a sonar una alarma en todo el hospital, así que el Richard convence a Annie para que se vaya con él de ese lugar.
Ricardo entonces, poniéndose bien inteligente, decide intentar ir por las escaleras de emergencia, más que nada para evitar agrupaciones grandes de personas, lo que suena estúpido, pero luego recuerdo que cuando pasa una emergencia o algo así, la mayoría de personas por instinto van por donde vinieron, haciendo que las salidas de emergencia queden como adorno. Mientras intentan moverse entre la gente, Richard ve que un chorro de sangre se estampa contra la pared, a la vez que escucha como los médicos pedían ayuda, y entonces, mientras pasaba cerca de una ventana, vio como una niebla bien espesa cubre las calles. De paso quiero dar punto al autor porque el protagonista hace mención de Silencio Hill. Mientras nuestros protagonistas bajan por una de las escaleras menos concurridas, se dan cuenta de que muy por debajo de ellos, vienen subiendo un equipo de milicos bien equipados. Así que Ricardo, nuevamente activando el supercerebro Galaxy, decide evitar a los uniformados. Que suena raro, pero ponete en el lugar del protagonista. El tipo acababa de tener un sueño donde los milicos prácticamente lo mataron, y que encima tenemos que contar que ya se van cumpliendo varias cosas del sueño, aparte que como dijimos antes, el tipo es bastante paranoico. Pero bueno, el tipo decide desviarse del camino para entrar en un estacionamiento del hospital, donde escuchan cómo los militares abren fuego contra algo. El capítulo termina con los chicos escuchando una voz que les cuestiona qué hacían escondidos ahí. Capítulo 2. Escape. El capítulo empieza justo donde dejamos el anterior. La voz misteriosa de antes les dice que lo sigan, que cerca había una puerta de servicio para irse a la mierda. El prota y Annie, sin más opción, comienzan a seguirlo, mientras que Ricardito piensa en lo obvio, y tú me dirás, ¿qué es lo obvio? Bueno, con obvio, me refiero que todo o casi todo lo que vio en sus sueños se está cumpliendo de una manera u otra. A todo esto, cuando llegan a la puerta, al Richard le pinta decirle al besto personaje de la obra que seguramente lo salvó para intentar levantarse a la Annie, lo que el mejor personaje de la obra desmiente y de paso le dice que si su mamá no le educó bien, lo que obviamente le arde al prota. Pero lo importante es que el prota se da cuenta que posiblemente lo que pasa dentro del hospital también esté pasando afuera, así que le empieza a dar un ataque pensando en cómo estarán sus padres, pero por suerte el mejor personaje de la obra, váyanse acostumbrando que este título lo voy a mencionar todo el tiempo, le dice que posiblemente solo esté pasando en el hospital, así que el prota se relaja. Ya la última que faltaba es que al hijo de puta le agarre un ataque de pánico en pleno ruseo de los policías. A todo esto los pibes se ponen a discutir, así que Annie los calla para decirles que tiene un plan, el cual tiene que ver con los productos de limpieza que están allí, ya que están cerca del cuarto de conserjes. En parte la entiendo, porque es un instinto primordial de las mujeres querer limpiar, pero después dijo que los quería para tirárselos a los policías y prenderles fuego. Al final los pibes se dan cuenta de que nadie en ese lugar, o sea, ni Annie, ni Richard, ni siquiera el mejor personaje cuentan con algo para encender fuego, por lo que el plan medio que fracasa, pero igual tenían ganas de salir y armar quilombo, hasta que escuchan disparos que se van acercando, y por obvias razones toda la valentía que tenían se fue por el drenaje. Como los pibes ven que se van a tener que quedar un rato en el cuarto del conserje, deciden presentarse, y acá se revela el nombre del mejor personaje, el cual es Marcos. Mientras estos tres buscan la forma de atrancar la puerta, la desgracia llama a la misma, ya que los milicos empiezan a tocar al grito de, ya sabemos que hay gente. Los protas entonces se paniquean y Richard decide hacer un plan improvisado. Él y Marcos tomarían trapeadores o escobas para golpearlos, mientras que Annie les tiraría un cubo de cloro en la cara para cegar, o sea, una flash en el counter. Al final el plan funciona, aunque se terminan dando cuenta de que los policías a los que golpearon no estaban igual de equipados que los otros, ya que solo contaban con sus uniformes y unas pistolas. Tras discutir un poco el grupo se divide un poco, ya que Marcos quiere volver a subir al hospital para buscar las llaves de su auto y llevar a los pibes de paso, mientras que Richard piensa que sería mejor irse ahora, ya que volver ahí adentro sería literal meterse en la boca del lobo. Richard entonces menciona que se pueden ir en su auto, porque ese lo estaciona abajo. Marcos, o sea, el mejor personaje de la serie, decide dejar su auto con la promesa de volver por él. Pero justo cuando se estaba por ir, aparecen dos policías de los picantes, de los que iban blindados y con armas repolenta. A todo esto, Marcos, el tipo con más huevos del mundo, les tira que mejor apunten bien, porque van a tener que matarlo para poder darle órdenes.
Richard obviamente se preocupa y le dice que si se le distorsionó la realidad o algo, pero apenas pudo replicar el protagonista cuando el mejor personaje de la obra se puso a correr hacia atrás en zigzag. El problema sería que el tipo corría hacia un lugar en el que solo había unas ventanas muy grandes. Los milicos comienzan a disparar a la vez que Marco les dice a los chicos que corran. Ricardo entonces ve como Marcos intenta saltar por la ventana, por lo que le tira asistencia tacleando a uno de los policías. Mientras Richard se levantaba del suelo, le gritaba a Andy que corra, mientras que le intenta embestir al policía restante, aunque solo queda en el intento, ya que se cae al piso antes de llegar a él, aunque gracias a Dios, Andy todavía tenía el balde con productos de limpieza, así que se los tira en la cara al milico, logrando ambos salir de ahí. Tras una pequeña discusión en la que hablan de la muerte de Marcos, el par por fin sale del hospital solo para ver cómo los pisos superiores del edificio se derrumban por una explosión que se generó en esos últimos pisos. Andy entonces se pone a llorar, ya que en esos pisos estaba su abuelo, pero al final terminan por irse del lugar. A todo esto, cuando el par llega al auto escuchan una voz conocida que se les acerca, tratándose del mejor personaje de la obra, que seguía vivo gracias a que no fue una caída muy larga la que tuvo que soportar, ya que la ventana daba a un balcón, máximo fue una caída de 10 centímetros según el propio Marcos. Al final el trío se suben al auto y parten con destino a la casa del Ricardito. Capítulo 3. Planes. El capítulo empieza con una charla entre los personajes, en el cual me confundí un poco. O sea, si no fuera porque los personajes suelen terminar el diálogo preguntando llamando al siguiente que habla, ya me hubiera perdido, ya que ahora mismo tienen la misma voz el trío de pibes. Bueno, digo pibes y Marcos tiene como 20 y algo. En esta charla se menciona nuevamente la preocupación del prota por sus padres, lo que me parece un punto bastante positivo, ya que, bueno, es algo bastante escaso el ver este tipo de preocupaciones en audioseries. Cambiando de tema, al Ricardito también le viene preocupando lo que vendría a ser la niebla que cada vez se vuelve más espesa, justo como la de Silencio Hill. Sí, dije Silencio Hill en vez de Silent Hill, ¿algún puto problema? Pero volviendo a lo de la niebla. Esto le llama la atención al prota por el tema de que, aparte de que están en plena primavera a las 5 de la tarde, también se están cagando de frío, o sea, algo no cuadraba. Tras un pequeño intercambio de palabras donde el Goa le dice a Richard que sería mejor que el prota cambie el rol de conductor con él. Fue entonces que la muchachada logra ver una gasolinera a lo lejos, por lo que deciden acercarse para hacer el cambio y de paso intentar ubicarse con el GPS, ya que la niebla a este punto no dejaba ver una mierda. El tema es que de manera misteriosa, el prota choca el auto, o por lo menos eso se da a entender, ¿y a qué me refiero con manera misteriosa? Bueno, con esto me refiero que solo se pone un efecto de sonido, pero no se describe nada de lo que pasa en el choque, o sea, no sabremos si se atravesó otro auto, o si fue error de manejo del prota. Lo único que sabemos es que Ricardito queda inconsciente y se termina despertando en la casa de Marcos, donde el prota se da cuenta de que después del accidente se quedó un poco cojo, ya que uno de sus pies sufrió un golpe. Tras investigar un poco la casa se termina cruzando con el Goat que le explica cómo llegaron hasta allí. De paso nos explican que el accidente fue provocado por un camión que los chocó de manera superficial en la parte de atrás del auto. Bueno, a todo esto, Marcos le dice que él fue el único que salió con una herida grave de ahí, y también le comunica que prácticamente llega un día inconsciente, ya que se desmayó al anochecer del anterior día y despertó a la noche del siguiente. Al final, el trío termina cenando en el comedor mientras charlan de lo que planean a futuro respecto a la situación actual. Marcos por su parte les ofrece quedarse en su casa mientras lo que sea que esté pasando acontece, aunque también le hace ver a Richard que seguramente él tenga un problema con esto, ya que necesita ir con sus padres. Ricardito esto responde con que va a hacer su plan para ir a buscar a sus padres con base en si lo acompañan o no. Anya esto responde que irá con él, ya que tampoco le queda nada más, literal su única familia murió en el hospital que raidearon los milicos. Pero cuando le preguntaron a Goat si iría con ellos, él respondió con la realidad, ¿y cuál es esta? Básicamente que no cuentan con algún medio de transporte y que tampoco saben que tan jodido está ahí afuera. El prota esto responde con la opción de robar un coche, idea que es rechazada por Marcos en un inicio. Esto último desencadena una pequeña discusión, ya que Marcos piensa que lo que está pasando va a terminar en un par de semanas, mientras que Richard piensa completamente lo opuesto, ya que esto nunca antes había pasado, o siquiera algo parecido a esto había pasado.
A todo esto, Annie decide parar la discusión y dar su opinión. La cual es que Richard es un exagerado, y que Marcos se lo está tomando muy a la ligera, lo cual creo que es verdad. O sea, quizá ahora todos piensen lo contrario, pero teniendo en cuenta el contexto en el que están los personajes, sí suena creíble este tipo de opinión. Annie también menciona que está de acuerdo con el robo del vehículo y que también apoya al Goat en el sentido de que quizá esta situación sí revierta. Al final, entre diálogo y diálogo de Marcos tirando la mala de por qué no tendrían que salir a robar un auto, y los otros dos estando de acuerdo con la idea. Al Goat se le termina escapando que casi deja a Richard tirado en el choque, lo que por obvias razones hace que el prota se recaliente, imagínate, casi lo deja morir en las calles. Al final el prota se va a dormir enojado y cuando se despierta al siguiente día. Para ser más precisos, a las 5 de la mañana, lo primero que hace es bañarse, lo que me extraña bastante, y vos ahora preguntarás, ¿por qué te extraña eso? Es normal que la gente se bañe. Y yo te voy a responder, es normal que la gente se bañe en casa de un tipo que apenas acaba de conocer sin siquiera pedirle permiso antes. Ojo, quizás sea problema mío de que soy muy desconfiado con la gente, pero no sé, comenten ustedes si alguna vez se bañaron en casa ajena sin pedir permiso. Volviendo a lo importante. El prota al terminar de bañarse se cruza con Marcos, que le dice que le dejó ropa limpia en un lugar. De esta vestimenta nueva quiero resaltar las botas tipo militar que agarra el prota, y una campera o chaqueta bastante gruesa. Al final Marcos, ya con los dos chicos despiertos y vestidos para la ocasión, les cuenta que estuvo despierto toda la noche dándole vueltas al plan. El tipo básicamente pensó en todo. En la vestimenta para el frío, en llevar cuchillos por las dudas, una linterna, y hasta lleva cosas para intentar abrir un auto, aunque claro, esto último es basado en, lo vi en las pelis. Tras que Richard y el Goat se perdonaran, este último le comenta al prota que ya sabe de dónde van a poder conseguir un auto. Marcos dice que cerca de su casa hay una comisaría, por lo que ofrece ir allá para robarse una patrulla. Los muchachos salen a eso de las 5:30 de la mañana, así que estaba más oscuro que negro que vende joyas en Lanús. Lo que sumado a la niebla, que se había hecho más densa, básicamente daba como resultado que no se veía una mierda. Al llegar, el trío decide quedarse cerca del lugar para vigilar y esperar una oportunidad, ya que no había ninguna patrulla, aparte de que solo podían ver a una chica dentro de la comisaría, la cual parecía la recepcionista. Más temprano que tarde, termina llegando una patrulla al lugar, la cual tenía 2 policías y una tercera persona en la parte trasera. Justo en ese momento los chicos se dan cuenta de que si lograban abrir la puerta de la patrulla, no se les aseguraba que los policías hayan sido tan boludos como para dejar las llaves dentro. Al final, sabiendo que los policías son latinoamericanos, y no yanquis, deciden ir tras el oficial que iba manejando para intentar quitarle las llaves. Los pibes llevan su plan a cabo, aprovechan que los 2 policías todavía no habían entrado a la comisaría. Richard taclea al que manejaba, tirándolo al piso mientras le decía a Marcos de Ida que le quitara las llaves. Obviamente el compañero del oficial que tenían en el piso se da cuenta de que su compa se quedó atrás, así que violando todas las leyes habidas y por haber, empieza a disparar de una, se ve que por la niebla que era recontradensa no pudo darles al parecer. Al final el policía que tenía las llaves empieza a gritar, para que su compañero lo ubique, así que Richard lo duerme de una piña, y no estoy jodiendo, literal lo manda a mimir de un puñetazo. Justo cuando Marcos encuentra las llaves, el policía restante le apuntó a Ricardito desde la espalda a quemarropa, literal le tenía puesto el cañón del arma contra la nuca. Se empiezan a llevar al prota a la comisaría cuando llega Annie, amenazando al policía con el cuchillo por la espalda. Este último deja ir a Richard y también cede su arma. Ahora, acá quiero hacer una pausa para hablar del tema de la amenaza más en profundidad. Lo que no menciona es que apenas el policía dejó de apuntarle al prota, este último se va corriendo hacia la patrulla, dejando sola a la mina, y ahora vos me dirás, ¿qué tiene eso de malo? Y yo te respondo diciéndote básicamente que estás dejando a una mujer con un cuchillo contra un hombre con un arma. Quizá para algunos esto que acabo de decir suene machista, pero es la verdad, pero quitando el hecho de que es mujer, ¿por qué pingo el Ricardito deja tirada a su compañera para ir a la patrulla? Literal hizo la gran Justar. Pero bueno, volviendo al tema. El oficial entrega el arma y los pibes se pudieron ir con la patrulla. Los chicos viajan durante 1 hora, llegan a la ciudad, lo que ahora me hace pensar. ¿Por qué mierda había una estación de policía a las afueras de la ciudad?
O sea, llámenme ignorante o animal de granja si quieren, pero nunca vi o escuché hablar de algo como esto. Ya adentrados en la ciudad, Marcos propone la idea de ir a buscar víveres en ese momento después de ir a buscar a los padres de Richard. Este último decide que sería mejor ir a buscar recursos ahora, aprovechando que era bastante temprano, para ser más específicos eran las 9 de la mañana. Los chicos deciden ir al centro comercial más grande de la ciudad, donde se encuentran con mucha más gente que tuvo la misma idea que ellos, yendo de acá para allá con cubrebocas, lo que me trae recuerdos del COVID. A todo esto, Anne y Richard le dicen a Marcos que sería mejor ir a buscar otro lugar para comprar cosas, ya que les quedó el trauma del hospital, donde los tumultos de gente eran más molestos que ver a gente criticando el fútbol argentino. El Goat les responde que perderían mucho tiempo yendo a otro lugar, que comprarían rápido y luego se irían. Al final los chicos hacen esto último y se separan el lugar para tomar varias cosas por separado. Acá pasa algo que me parece bastante importante, y es que Richard llega a una zona donde había herramientas, refacciones, y más de ese tipo de cosas. El tema es que esa sección estaba a reventar, y quiero decir algo respecto a esto. En primera es que es raro que esa sección esté a reventar, ya que la cuarentena del COVID nos mostró que la gente prefiere comprar estupideces en masa, el ejemplo del papel higiénico. Pero, por otra parte, me parece bien que se le dé importancia a estas cosas, ya que acá entre nosotros, ¿a quién no se le rompió algo en cuarentena y no tenía lo necesario para arreglarlo? En ese momento te querías cagar en todo por no haber pasado por la ferretería antes de encerrarte en tu casa. Pero volviendo a la historia. El prota mientras se iba de esa sección se choca con una chica, de la cual nos da una descripción, espoleando que va a ser un personaje importante. La chica al final solo le tira un "fíjate por dónde vas", antes de desaparecer de la vista del prota. Este último piensa que la chica es muy linda, pero al final se dio cuenta de que no era momento de pensar con la cabeza de abajo, así que vuelve a lo que estaba haciendo. Richard entonces se termina reuniendo con Anne y Marcos en la sección de ropa, y justo cuando estaban a punto de irse se escuchan unos disparos seguidos de la voz de una chica que se hace llamar Lana, la cual incita a la gente a robar las cosas del lugar, diciendo que todo aquello se trataba de un plan del gobierno para robarles, lo que me parece muy mexicano. Ya veo venir que por uno de estos chistes de mexicanos me va a caer uno que me va a recagar a piñas. Volviendo a lo que nos compete. Tras ese anuncio, la chica que antes Richard se había cruzado, sale por una ventana de lo que parecía la gerencia del lugar, obviamente con algo cubriéndole la cara. Luego de esto la mujer se despide con su mano y se va. Ya cuando se fue, la gente se sintió inspirada y empiezan a hacer lo mismo que los kirchneristas de mi país, o sea, robar. Los chicos entonces deciden hacer lo mismo. Ya habiendo subido las cosas a la patrulla, intentan salir del lugar, aunque el embotellamiento que se había formado, junto con algunas personas que comenzaban a chocar sus vehículos para salir de ahí lo más rápido posible, provocan que los pibes decidan salir del auto rompiendo el vidrio de delante. Ya con los tres personajes subidos en el cofre del auto, el capítulo termina con el sonido de un disparo y con el prota diciéndole a alguien que reaccione, o sea, nos dan a entender que le dispararon a alguien del grupo. Capítulo 4. Contingencia. El capítulo inicia revelándonos que la afortunada de frenar una bala con el pecho fue Annie. Acá quiero hacer una pausa y decir que cuando era muy chico, esta muerte sí no me la esperaba, ya que normalmente en las audioseries de esa época, primero que nada no se solían matar personajes supuestamente principales, y más aún si se trataba de una mujer. Más que nada porque la única mujer que había en el grupo del prota solía ser su interés amoroso. Esto quería agregarlo como un punto a favor, pero bueno, continuemos con lo importante. Richard, quien estaba en plena embolia, y es bastante entendible en la situación en la que estaba, o sea, el tipo está en medio de una balacera y encima una bala perdida van a uno de sus compas del server. Viendo que todo se está yendo un poco muy a la mierda, Marcos intenta hablar con el prota, para que se vayan de ahí. Pero Ricardito, por el shock del momento no podía moverse, así que los gritos de Goat eran al pedo. A todo esto se empiezan a escuchar sirenas de policía, así que Marcos le dice a Richard que apure el trámite, que tenían que rajar de ahí, pero ya. Pero el prota se pone en modo jugador de Genshin Impact, y le empieza a decir a Marcos que lo deje tirado, que el Goat solo lo ayudó cuando tuvo el accidente de auto porque se quería culear a Annie. Ante este diálogo sin sentido, Marcos obviamente se recalienta, imagínate, literalmente le dijo que se quería coger una menor.
El Goat entonces le empieza a tirar un discurso al prota, diciéndole lo que significaban para él y parte de su vida. Al final Marcos logra hacer entrar en razón a Richard, por lo que ambos comienzan a intentar salir del caos. Viendo que había iniciado otra balacera, Ricardito propone que Marcos encienda la patrulla, mientras que le intenta quitar de en medio el vehículo que les tapa el paso. A todo esto, mientras el prota intentaba mover el auto que tapaba el paso, se logra escuchar la detonación de una granada, por lo que viendo que quitar el auto se estaba haciendo tardado, Marcos tira la idea que mejor se vayan de ahí corriendo, ya que solo estaban perdiendo tiempo intentando mover el puto auto. A todo esto, Marcos obviamente empieza a adelantar al prota, ya que él mismo aún tenía la pierna hecha mierda por el accidente, hasta que en un momento Richard tuvo que frenar. Por obvias razones Ricardito le gritó a Marcos para que volviera, pero por el quilombo que había su mensaje no fue recibido, por lo que se quedó atrás, sin ningún tipo de rastro del Goat, ya que la niebla era más espesa que pedo de gordo remisero. Como era de esperar, se escuchó otra granada, la cual dejó caer un cartel enorme con el nombre del centro comercial sobre donde el prota se escondía. Como pudo, el protagonista se arrastró hasta salir del radio de caída del anuncio, ya que al parecer se había terminado de romper la pierna que tenía herida, lográndolo casi que de milagro. El prota, bastante desesperado, se arrastra hasta una tapa de alcantarilla, la cual abre para meterse en la misma. Tras por lo menos una hora de cojear en las alcantarillas, Richard logra salir nuevamente a la superficie, donde la niebla aún seguía rompiendo los huevos. El prota, ya con la pierna descansada y ya lejos del centro comercial, comienza a caminar por la calle, hasta que se cruza una camioneta chocada, donde se encuentra con la chica de nombre Lana inconsciente en el vehículo, lo que sinceramente me parece un poco muy conveniente, pero bueno. A todo esto quiero mencionar una cosa, y es que desde casi el principio del capítulo viene sonando la misma canción de tensión / acción, que a ver, al principio lo entiendo porque el prota estaba en medio de alto quilombo, pero por ejemplo, cuando se metió a las alcantarillas y se alejó del lugar, ¿por qué la música no paró de sonar? Y es más, ahora que el prota decide intentar despertar a Lana, la música ya sigue sonando. Ojo, no estoy criticando, solo es que me molesta cuando la música no queda con las cosas que están pasando. Como iba diciendo, el prota decidió despertar a la tal Lana, la cual le pregunta su nombre, y entonces empiezan a tener una pequeña conversación, en la que Richard se ve bastante tranquilo, hasta hace un comentario de bromita y todo, lo que me sorprende, ya que acaba de ver y vivir literalmente el día más normal para un niño de Israel. La chica entonces se levantó y le alcanzó un par de mochilas grandes al prota, más que nada para llenarlas de provisiones que había en la parte de atrás de la camioneta. Al parecer sus compas la habían dejado tirada, pero con provisiones por si se llegaba a despertar. Después de eso Lana empieza a decirle al prota lo que iban a hacer, que tenían que cuidarse entre ellos y otras cosas más, pero como si se tratara de una comedia romántica, el prota en vez de prestar atención a lo que decía la chica, solo se estaba imaginando esas palabras en un sentido romántico, lo que le provocó algo de risa, aunque claro, esa terminó siendo la risa más cara de la historia. Lana, que al parecer se ardió porque el Ricardito no estaba prestando atención, le metió alto cachetazo y procedió a cagarlo a pedo por boludo, lo cual me parece coherente, claro, quitando el hecho de que le metió alta cachetada. Bueno, tras eso la chica termina de explicar lo que tenía en mente, diciéndole a Richard que conocía un lugar seguro, y que si llegaban a la ciudad ya era cosa de él si quería seguirla o ir por su camino. El prota entonces le cuenta el tema de sus padres, por lo que Lana decide ayudar a Richard a ir hasta su casa para buscar a sus padres y luego irse al lugar seguro. Esto último me pareció algo extraño en un primer momento, pero después recordé que el prota se tomó el tiempo de despertarla y ayudarle a guardar las cosas en mochilas, así que supondré que es porque siente que le debe un favor. Tras que la dupla caminara por un rato por la carretera, deciden acampar a un lado de la misma, ya que se había hecho de noche, y si ya de día de pedo se podía ver con la niebla, de noche literal era un simulador de ser ciego. Los chicos entonces se ponen a acampar detrás de unos árboles, donde Richard se pone a pensar en la situación, mientras que Lana le intentaba platicar de un rumor sobre un nuevo virus incurable, pero Ricardito, ya estando bastante cansado, decide ir a dormir. Tras despertar, la dupla vuelve a tomar su rumbo, por fin llegando a la ciudad, aunque el prota se siente algo confundido, ya que le esperaba una ciudad hecha mierda, aunque lo que más parecía la ciudad, era un pueblo fantasma.
A todo esto, Lana menciona que había olvidado que hubo una evacuación, y antes de que digan que es guionazo, quiero decirles que esto ya se había mencionado antes, para ser más precisos cuando se encontraban con Marcos en su casa. Pasa que me olvidé de mencionarlo porque no me pareció importante en ese momento. Tras un tiempo, por fin los muchachos llegan a la casa del prota, pero obviamente sus padres no se encontraban allí. Mientras Richard se lamentaba por no tener siquiera una pista de dónde estarían sus padres, se puede escuchar en las calles como los militares dan la orden de acercarse a ellos para ser evacuados. Viendo que los uniformados se metían en toda casa que parecía sospechosa, Lana le dice al prota que se escondan, ya que en su entrada a la casa olvidaron cerrar la puerta trasera, lo que obviamente llamaría la atención. Richard entonces menciona que tienen que ir a su habitación, ya que ahí hay un ático escondido. Y acá quiero hacer una pausa. Que yo recuerde, en ningún puto momento anterior a este se hace mención del ático táctico que tiene el pibe en su pieza, así que sí, esto lo considero tremendo guionazo. Bueno, tras que la dupla subiera al ático, ya se escuchaban las voces de los militares en el primer piso, por lo que habían zafado de pedo. Y el episodio termina con los militares entrando al cuarto del protagonista. Bueno, espero que les haya gustado y sí, estoy grabando esto a la misma hora, así que se podría decir que soy yo del futuro. Bueno, de 4 minutos en el futuro, son 7 y 4. Cuestión. Para mí, en lo personal, la serie envejeció un poco mal, por eso en la miniatura pone, la recordaba mejor, pero a la vez pienso que capaz la tenía con los estándares de los últimos episodios, que esos, si no recuerdo mal, sí estaban re piola. Pero bueno, en edición está pasable. En narración está bien, pero hay momentos en donde se vuelve como muy god. O sea, por ejemplo, el comienzo del episodio 4 me parece que el chabón se resarpó. O sea, está god, boludo. Pero después, un punto positivo que quiero decir es que el chabón tenía dibujos de sus personajes. Que en esa época, fuera joda en esa época, si vos veías un dibujo de un personaje, de alguien, en esa audioserie, era o un recolor de un personaje de anime, o un dibujo todo feo, que yo tampoco soy el mejor dibujante, ¿no? O sea, me decís unas clases de anatomía y me agarro un infarto, pero ya me entendés, me entendieron. Y diría que del capítulo 0 al 4, que son 6 episodios, como lo vieron recién, yo le pondría por ahora un 5 o un 7 por ahí. Vos me dirás, ¿por qué un 5 o un 7? Porque está al promedio de hoy en día. Y vos decís, pero pará, el promedio de hoy en día es, yo qué sé, Sobrevivientes, Búnker, esas cosas que son de buena calidad, ¿viste? Con efectito de sonido y que no sé qué, que no sé cuánto, música de la ocasión. Sí, pero yo estoy comparando con el promedio de... Te metes, básicamente, buscas en YouTube historia zombie, pones ordenar por fecha de carga y vas a ver que la mayoría son así o tirando un poquito para arriba. Porque hoy en día ya se tienen más conocimientos de edición, hay mejores programas. Encima existe la puta IA, boludo. O sea, hoy en día ya no cuenta tanto que no haya falta de ortografía, porque hay una puta IA que te corrige. Entonces, bueno, nada más que decir. Espero que les haya gustado. Y la verdad, personalmente, me gustó revivir esta serie porque, bueno, es nada más que decir, ¿no? O sea, es mi infancia esta cosa. Es como decirme, mirate Dragon Ball de vuelta. Pero bueno, los dejo. Nos vemos en el siguiente video el lunes que viene. Bueno, no nos vemos porque van a ver el capítulo y yo no voy a estar ahí, pero ya me entendieron. Váyanse todos a cagar.